motivo de la celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal, se impone la necesidad de una profunda reflexión teológico-pastoral sobre el ser y quehacer de la vida y acción evangelizadora de esta iglesia local. La reflexión fortalecida por el discernimiento pastoral nos ayudará a redescubrir algunos elementos importantes, a ponderar los diversos protagonistas, hitos y pasos de este camino, y mirar con ojos confiados y de esperanza hacia el futuro de nuestra iglesia particular. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, amigos, a la inauguración, al inicio de este Congreso del Centenario. Hoy, cuando celebramos la fiesta patronal de San Sebastián mártir, vamos a dar inicio con la Lectio Inauguralis a cargo del excelentísimo Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de San Cristóbal. El siguiente programa que va a regir esta inauguración tiene como primer punto la proclamación del pregón de los 100 años a cargo del obispo diocesano Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Seguidamente tendremos un saludo cordial a cargo del director coordinador del Congreso del Centenario, doctor presbítero Johnny Alberto Zambrano. Seguidamente escucharemos la presentación, la síntesis curricular del ponente de hoy, de Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez. A continuación escucharemos la Lectio Magistralis titulada En Espíritu y en Verdad. Seguidamente tendremos entrega de reconocimiento e invitación al inicio del primer capítulo del Congreso del Centenario. Escuchamos a continuación la proclamación del pregón de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal a cargo de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Con alegría cristiana enriquecida por la encarnación del Hijo de Dios, cuyo nacimiento hemos celebrado e iluminados por la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre anunciamos que el próximo 12 de octubre de este año de gracia 2022, nuestra iglesia de San Cristóbal celebrará 100 años de su fundación. Bendecimos a Dios por este acontecimiento con el cual hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Podemos exultar con los cantos de nuestra tierra, pues Dios ha estado grande con nosotros y estamos contentos. Con gran esperanza y entusiasmo nos convocamos para vivir este tiempo de gracia y así poder celebrar los inmensos frutos de la evangelización y continuar dando los pasos para una renovación en espíritu y verdad. Dios nos ha permitido escribir un capítulo de la historia de la salvación de esta iglesia, que siempre ha estado en camino junto con todos los hombres y mujeres de estas hermosas tierras andinas. Exultamos de gozo por la continua presencia del Dios con nosotros en esta iglesia. Somos testigos de su evangelio de Jesucristo. En este año de gracia reafirmaremos una vez más nuestro compromiso por hacer realidad en el Táchira los cielos nuevos y la nueva tierra que nos dejó en herencia Jesús, camino, verdad y vida, principio y fin, alfa y omega. El compromiso del amor fraterno nos sigue impulsando al encuentro de todos, en particular de los más alejados, los que se han ido por otros rumbos, los pobres y excluidos y aquellos que tienen sed de Dios. Nuestra fe nos hace cantar un cántico nuevo al Dios Padre de la misericordia, el Creador, quien nos ha elegido para edificar su reino de justicia, paz y amor, en el cual todos sintamos la fuerza liberadora del Señor Jesús,
el Cristo del rostro sereno que nos sostiene con sus brazos amorosos. Como María, proclamamos la grandeza del Dios del amor y de la vida, quien nos ha regalado los bellos paisajes andinos, la frescura de los páramos, la calidez de las tierras bajas y la laboriosidad de los tachirenses. El Espíritu Santo ha suscitado numerosos sacerdotes, religiosas y laicos evangelizadores que han dado lo mejor de sí al proclamar el Evangelio liberador en este Táchira querido. Proclamamos al mundo que la palabra y la Eucaristía son los ejes centrales de nuestra vida y misión eclesial. Con ellas asumimos el ministerio de la reconciliación a fin de derribar todo muro de división existente en nuestra sociedad. Así entonces, nuestros hermanos podrán tener la experiencia de ser hombres nuevos, marcados por la alegría y la fidelidad al mandato divino del amor fraterno. Con esperanza, realizando nuestro proyecto diocesano, parroquia participativa, comunidad de comunidades, y preparando el tercer sínodo de nuestra diócesis, queremos, pastores y fieles laicos, reafirmar cómo nuestra iglesia es luz de Dios para nuestra región, para la nación venezolana y el mundo. Nos llenamos de inmenso gozo por el encargo recibido del Papa y la Iglesia Universal para ayudar, apoyar y acompañar la siembra del Evangelio en el Vicariato Apostólico de Caroní. ¡Qué gozo nos da el regalo por parte de Dios de una iglesia con cultura vocacional! Con amor de hijos, buscaremos ser cada día mejores discípulos de Jesús, siguiendo los modelos de santidad de la iglesia y los ejemplos de vida cristiana que han surgido del pueblo de Dios. María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación, nos ha acompañado durante estos 100 años de vida eclesial. Ella es la estrella de la evangelización y nos protege con su intercesión, a la vez que nos invita a hacer lo que su Hijo nos enseña. Bendecimos a Dios por esta tierra tachirense, donde realizamos la misión evangelizadora del anuncio de la palabra y la edificación del reino de Dios. Bendecimos a Dios, quien nos permite conmemorar los 100 años de nuestra iglesia local, caminando juntos en espíritu y verdad. Bendecimos a Dios por habernos invitado a ser en la frontera con Colombia un puente de encuentro en la caridad con los hermanos colombianos y la iglesia que allí peregrina. Apoyados en su gracia, nos colocamos en las manos de Dios, razón de ser de nuestra existencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al anunciar el inicio de este año jubilar centenario, convocamos a todos a expresar decididamente nuestra fe, fortalecer con entusiasmo nuestra esperanza y manifestar con alegría el amor que todo lo puede. El Señor nos invita a renovar nuestro caminar juntos en espíritu y verdad. Así, todos los actos que a partir de hoy podamos realizar, los haremos en el nombre del Dios uno y trino, a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A continuación escucharemos un breve saludo a cargo del Coordinador General del Congreso del Centenario, doctor presbítero Johnny Alberto Zambrano Montoya. Constituimos una nueva diócesis que se llamará de San Cristóbal, por la ciudad de este nombre, cuya sede y catedral establecemos en la misma ciudad de San Cristóbal y condecoramos con el título y honor a la catedral de la iglesia, allí dedicada al santo mártir San Sebastián. Así se expresaba el sucesor de Pedro, Pío XI, en la Constitución Apostólica Ad Munus Aunigénito, con la que creaba canónicamente esta iglesia local, el 12 de octubre de 1922, que conmemora 100 años. Queridos hermanos y hermanas, cordialmente les saludo a todos ustedes, participantes del Congreso del Centenario de la Diócesis de San Cristóbal,
que se inaugura hoy en esta Eucaristía Pontifical de San Sebastián en la Catedral de la Diócesis, lugar emblemático, pues por ser ella la madre de todas las comunidades eclesiales de nuestra iglesia local, donde nacen y crecen nuestros procesos de fe. Este evento de gracia se desarrollará en un itinerario de 6 capítulos a lo largo del año 2022 y tiene como lema Caminando juntos en espíritu y verdad. Estos dos elementos, el itinerario y el caminar juntos, son indicativos de lo que Dios quiere durante este congreso, que nosotros, su pueblo, aquel nacido en las aguas del bautismo en espíritu y verdad, realicemos procesos juntos desde nuestra condición de bautizados, contando con un tiempo y espacio preciso. Este camino eclesial, profundizando como se ha encarnado la fe en esta tierra tachirense, permitiéndonos reflexionar y evaluar como iglesia local los signos de los tiempos en el camino pastoral transitado por 5 obispos, centenar de sacerdotes y millones de laicos, que en clave sinodal hemos venido realizando, arriesgándonos a proyectar y soñar desde los planes de Dios lo que Él quiere para nuestra futura vida eclesial. Es una feliz intuición honrar unidos y juntos un aniversario tan importante para nuestra iglesia local, marcada por los criterios de la participación y la comunión, en nombre de la cultura del encuentro y el diálogo que enriquecen nuestros procesos personales, sociales y eclesiales. Por ello, a los señores obispos presentes, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas, conferencistas y relatores de los 6 capítulos, participantes, autoridades civiles, sociedad civil, equipos y comisiones del Congreso, bienvenidos a este evento de gracia que nos regala la providencia, donde podemos celebrar los inmensos frutos de la evangelización, donde Dios nos ha permitido escribir un capítulo de la historia de la salvación de esta iglesia. Les invito a vivirlo con alegría, perseverancia y discernimiento en la sinodalidad. Esta última debe ser un instrumento para el discernimiento en medio de las experiencias e ideas que a lo largo de estos 6 capítulos iremos compartiendo, creando espacios que posibiliten la concordia de visiones, buscando un objetivo común: la encarnación del reino de Dios en esta tierra tachirense, educándonos a ser una iglesia participativa y corresponsable, que se convierta en un faro que ilumine las realidades temporales del hombre de hoy. A 100 años después de la fundación de la diócesis de San Cristóbal, el Papa Francisco, el pasado mes de noviembre, nos escribía, cito: "Me uno a la acción de gracias por los abundantes frutos de vida cristiana alcanzados durante estos años de labor evangelizadora". Fin de la cita. Por tanto, este tiempo y espacio del Congreso será una oportunidad para un compromiso creativo y responsable de los cristianos que hacen vida en esta iglesia local, para seguir transmitiendo e interpretando los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, realizando una praxis eclesial y social, sustentada por la fe, animada por la esperanza y vivida como requisito intrínseco de la caridad. Concluyo acudiendo a María del Táchira, con el lema episcopal de nuestro obispo fundador, el siervo de Dios, Tomás Antonio San Miguel. A ella le decimos: "Móstrate esse matrem", muestra que tú eres madre. Muchas gracias. A continuación, la licenciada Carolina Rincón Chacón presentará a Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de San Cristóbal, quien es el ponente de esta lectio magistrali. Juan Alberto Ayala Ramírez
nació en la aldea de San Pedro de Pregonero, municipio Uribante, el 15 de noviembre de 1973. Su familia es de valores y principios católicos. Realizó sus estudios de primaria en la escuela de su aldea y posteriormente los de bachillerato en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino de Palmira. Sus estudios de filosofía y teología los cursa igualmente en el Seminario Diocesano. Es licenciado en Teología y en Educación, mención Filosofía y Teología por el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Participó en la especialización de formación sacerdotal y pastoral vocacional en Milán, Italia, promovido por la Universidad Pontificia Regina Apostolium de Roma, y en el máster Neurocompetencias para la Educación de la Universidad Internacional del Caribe en Curazao. Recibió la ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 2002 de manos de Monseñor Mario Moronta Rodríguez. En sus primeros años de sacerdocio, prestó su servicio en la diócesis de San Cristóbal como secretario del obispo, secretario de la curia y notario del tribunal diocesano, canciller de la diócesis, director de la pastoral vocacional, vicerrector del Seminario Menor de San Cristóbal, director de la unidad educativa del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino, profesor del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en La Grita y vicario episcopal de la Vicaría del Espíritu Santo. Fue miembro activo del Concilio Plenario de Venezuela, siendo el único seminarista en participar en dicho evento. Miembro de la directiva de la Asociación Venezolana de Educación Católica, sección Táchira. El Santo Padre Francisco lo nombró obispo titular de Rusubicir y auxiliar de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela el 18 de junio de 2020, escogiendo como lema Dios es amor. Fue consagrado el sábado 12 de diciembre de 2020, día de Nuestra Señora de Guadalupe, en la capilla Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote del Seminario Santo Tomás de Aquino, de manos del obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta. A continuación escucharemos la Lectio Magistrali titulada En Espíritu y Verdad, a cargo del excelentísimo Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez. Excelentísimo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis. Monseñor Luis Alfonso Márquez, obispo auxiliar emérito de Mérida. Monseñor Gonzalo Alfredo Ontivero Viva, obispo del Vicariato de Caroní. Monseñor Ramiro Díaz, obispo emérito de la diócesis de Machiques. Primera dama del Estado, Karen de Bernal. Señor alcalde del municipio San Cristóbal. Señor presidente del Consejo Legislativo. Señores vicepresidentes y distinguidos concejales. Demás autoridades civiles y militares. Queridos hermanos sacerdotes que nos acompañan, muy apreciados seminaristas y formando religiosos. Cien años caminando juntos en espíritu y verdad. Al llegar a este momento de gracia y bendición, damos inmensamente gracias a Dios por todo el amor dispensado a lo largo de este tiempo para con nuestra amada diócesis de San Cristóbal. Amor traducido en todo lo que Dios ha tenido a bien colocar desde los inicios para con la iglesia que peregrina en los Andes venezolanos, a la cual pertenece esta porción de tierra que forma el estado Táchira, en la que hace vida nuestra diócesis con sus pueblos, caseríos, instituciones religiosas y la fe de su gente, que sigue siendo una luz para las demás circunscripciones eclesiásticas del país, ya que es una porción rica en la fe, el trabajo, la nobleza y calidad humana de su gente. De la misma manera, una iglesia que se acrisola
cada día más en las vocaciones sacerdotales y religiosas, como también en un nutrido grupo de sacerdotes, religiosos y religiosas que han decidido escuchar la voz de Dios y responder a través de su vida, consagrándola a Él en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada. Desde los inicios de esta diócesis hemos caminado juntos para poder hacer propia la fe, luchas, ejemplos, trabajos y dedicación de tantos hombres y mujeres por la construcción del reino de Dios. Partiendo de los primeros momentos históricos, cuando los levitas hacen realidad la presencia de Dios en estas hermosas y fructíferas tierras andinas. Es por ello que el 12 de octubre de 1922, el Papa Pío XI decidió crear la nueva diócesis de San Cristóbal, la cual abarcaría todo el territorio del estado Táchira, pero también atendería el distrito Páez del estado Apure, hoy perteneciente a la recién creada diócesis de Guatualito en el Alto Apure. La diócesis fue creada con 22 parroquias para el momento. Por tal motivo hemos comenzado el año jubilar del centenario. Son 100 años de lucha, esfuerzo y gran sacrificio, pero con la convicción de que la obra de Dios se ha hecho realidad gracias a un pueblo tachirense que abrazó el amor de Dios desde que se creó la diócesis, y el Señor ha tenido a bien colocar en la vida de nuestra diócesis grandes pastores que se han dejado amoldar por la fe, la generosidad y amor de sus pobladores, y han sabido conducir por los caminos de la esperanza y la caridad nuestro amado pueblo, siendo una luz de la presencia de Dios en estos pintorescos páramos y zonas llaneras de los Andes venezolanos. Aquí, donde el Señor tuvo a bien colocar a nuestros pastores, que con su ímpetu de obispo han dado todo por la construcción del reino en el Táchira desde hace 100 años, donde el lema ha sido ser constructores del amor de Dios en cada una de las personas que recorren en esta flamante llamada iglesia que peregrina en nuestra tierra tachirense. La recién creada diócesis fue promovida por el entonces obispo, Monseñor Antonio Ramón Silva, y colocada en las manos del padre José Primitivo Galaviz, vicario de San Cristóbal, quien fue designado como administrador de la reciente diócesis hasta la llegada de su primer obispo. Por tanto, dentro de la celebración del centenario, se impone la necesidad de una reflexión teológica pastoral sobre el ser y quehacer de la vida y acción evangelizadora de esta iglesia local. De aquí que se tomará muy en cuenta los protagonistas, hitos y pasos de este camino, cuya línea pastoral será la comunión y participación basada en un fundamento cristológico, 100 años caminando juntos en espíritu y verdad. Todo esto nos lleva a seguir agradecidos con el Padre Creador y poder recordar en este magno acontecimiento del centenario de la diócesis de dónde venimos, dónde estamos y cuál es la iglesia que queremos para los próximos años. Esta interrogante la respondemos haciendo un recorrido minucioso por toda la historia de fe, trabajo, esfuerzo y camino de esta iglesia que peregrina en nuestra querida y apreciada y amada diócesis de San Cristóbal. ¿De dónde venimos? Venimos del amor y la misericordia de Dios que se ha hecho realidad en cada una de las feligresías con sus pastores y los pobladores de estas atractivas poblaciones de nuestro estado Táchira. Es así como Dios decidió darnos al primer obispo, el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel, el 9 de junio de 1923. Un pastor humilde y sencillo que comenzó a labrar y cultivar el camino para que hoy estemos cosechando frutos que han perdurado a lo largo de la historia, donde la calidez y bienestar de la feligresía se mantiene anclada a la fe, la esperanza y la caridad para seguir fructificando en la promoción del Evangelio y haciendo realidad encarnada en el corazón de cada una de las personas que ha sabido abrir las puertas de la vida y el corazón al mensaje salvífico de la redención. El episcopado
del siervo de Dios, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, estuvo marcado por un gran celo apostólico, donde recorrió el territorio de la diócesis para llevar el mensaje de la palabra de Dios, llevando a cabo con prudencia y sabiduría la misión que la Iglesia le había encomendado. Esto lo hizo realidad con las visitas pastorales y la creación de varias instituciones que siguen siendo un gran legado de su pontificado. Entre las obras tenemos la fundación del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino, la creación del Diario Católico y el Boletín Eclesiástico, la promoción de la vida religiosa, trayendo al Táchira las siguientes congregaciones: los padres sudistas, los dominicos, las hermanas salesianas, los padres redentoristas, los padres agustinos y los hermanos de la Salle. De igual manera, la creación de varias parroquias y la ordenación de varios sacerdotes, como también la promoción de la vocación sacerdotal y religiosa, dejando un gran legado de visión futurista arraigada en la fe y la dedicación al pastoreo de la diócesis. El 12 de diciembre de 1939 he nombrado a Monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco como segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, un pastor humilde y cercano a la gente. Continuó el legado de Monseñor San Miguel, desempeñando una hermosa labor de servicio con la gente de los campos y pueblos andinos, ganándose el cariño, la admiración y el aprecio del pueblo tachirense. Su episcopado en el Táchira deja viva la fe del pueblo y el trabajo tesonero de sus sacerdotes y fieles en pro de la diócesis de San Cristóbal. Así su legado se hace realidad en continuar la construcción del Seminario Santo Tomás de Aquino en la ciudad de San Cristóbal, hoy en la actualidad la Universidad Católica del Táchira. La promoción de la catequesis ha sido muy sólida hasta el punto de celebrarse el primer congreso de catequesis en la diócesis. Promovió la creación de parroquias, ordenó varios sacerdotes y luchó por la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Todo esto llevó a la diócesis a mantener su ser y quehacer en la comunidad tachirense, pues sus luchas no fueron en vano, ya que en la actualidad sus obras siguen dando fruto de solidez en la fe y amor de nuestros pueblos. En abril de 1952 fue nombrado obispo para la diócesis de San Cristóbal Monseñor Alejandro Fernández Feo, quien se convierte en el tercer obispo de estas tierras tachirenses, siendo un pastor recio, trabajador y encarnado en la fe y amor de este pueblo. Durante su pontificado se creó la nueva sede del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino en las colinas de Toico, Palmira, obra que en la actualidad, con su majestuosa estructura física, es un ícono de esperanza para el Táchira, Venezuela y el mundo. Y para darle más categoría académica a la formación de los futuros sacerdotes, creó el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. También fundó la Universidad Católica del Táchira, creó varias parroquias, promovió las vocaciones sacerdotal y religiosa, invitó a varias congregaciones religiosas a incorporarse al trabajo pastoral diocesano. Durante su pontificado llegaron las congregaciones de vida contemplativa, hermanas carmelitas descalzas, hermanas redentoristas. También llegaron las hermanas misioneras de la Sagrada Familia de Nazaret, las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón y las hermanas misioneras parroquiales. El legado de Monseñor Fernández Feo nos habla de un pastor con visión de futuro. En la actualidad sus obras siguen dando lo mejor de sí con el trabajo consolidado de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de llevar adelante las instituciones creadas en el pontificado de este gran pastor. Desde el inicio de su ministerio se dedicó a recorrer las comunidades de la diócesis. Las visitas pastorales fueron un medio para fortalecer la vida eclesial que le permitió conocer las necesidades pastorales y así dar respuesta a los retos que se iban presentando en la evangelización. De igual manera, promovió la construcción de templos y casas parroquiales, promovió obras de carácter social, mostró una preocupación particular por los sacerdotes y su formación integral. Después de un trabajo fructífero en la diócesis de Cabimas durante 14 años, fue nombrado obispo de la diócesis Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Se convierte en el cuarto obispo, caracterizándose por el servicio a su pueblo,
Gran amor por el seminario y por los pobres. Su rasgo característico siempre fue la alegría. Se presentaba como el pastor bueno y alegre en todos los momentos del acontecer diocesano. Nació en Cordero y se convierte en el primer tachirense que dirigió nuestra diócesis de San Cristóbal. En su ministerio episcopal, además de fundar nuevas parroquias, dio apertura a diversas instituciones seculares y congregaciones a incorporarse en el trabajo pastoral de la diócesis. Amó al Táchira, promovió sin medida la vocación a la vida sacerdotal y religiosa, como también la formación integral de los sacerdotes, invitándolos a prepararse en las distintas áreas de la formación eclesiástica. Su legado se refleja en el amor, haciendo gala de su lema episcopal. Por eso es recordado como el obispo bueno, que supo ser humilde, cercano, alegre y trabajador. Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Después de estos ilustres pastores, Dios ha querido colocar al frente de nuestra diócesis a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Luego de un gran recorrido como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas y posteriormente obispo titular de la diócesis de Los Teques, el 14 de abril de 1999 es nombrado obispo de San Cristóbal, convirtiéndose en el quinto obispo de la diócesis. Su lema, servidor y testigo, se ha convertido en un punto de referencia para el presbiterio y feligresía en estas tierras andinas, pues su celo apostólico lo hace ver como el pastor humilde, alegre, trabajador y cercano, que ha sabido enraizarse en la fe, la nobleza y el trabajo abnegado de los tachirenses. Esto lo ha conducido a dar lo mejor de sí en el pastoreo de la Grey encomendada. Creó el proyecto Iglesia Participativa, Comunidad de Comunidades, resaltando la participación y creación de las comunidades de base. Ha creado varias parroquias y vicarías parroquiales. Ha ordenado varios sacerdotes y ha promovido algunos para el episcopado. Ha promovido y fortalecido las Cáritas diocesanas. Sus visitas pastorales a todas las parroquias y comunidades ha sido un momento de gracia y bendición para encontrarse, conocer y crecer en la fe de los hijos de Dios. Es así como su mensaje de servidor y testigo ha llegado inclusive a los lugares más apartados de nuestra geografía tachirense. Se ha caracterizado por su cercanía y amor a esta noble tierra. De aquí sus grandes luchas por la actualización de la diócesis en todos los aspectos de la vida de la Iglesia diocesana. Ha promovido la formación sacerdotal en distintas disciplinas del saber eclesiástico, como también la fraternidad sacerdotal y la espiritualidad del sacerdote diocesano, como es la caridad pastoral. Ha promovido la formación sólida de los seminaristas, creando el proyecto educativo de formación, la promoción y motivación por la formación del laicado, la animación y creación de los departamentos de pastoral y la consolidación de la Universidad Católica del Táchira, como también el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Agradecemos el impulso a los medios de comunicación y la consolidación de una plataforma económica para el desarrollo de los distintos ámbitos de la pastoral. Realizó el segundo sínodo diocesano de San Cristóbal, teniendo como lema: la Iglesia del Táchira se renueva en espíritu y verdad. De igual manera convocó y realizó el tercer Congreso Vocacional de San Cristóbal, bajo el lema Llamados para llamar. Desde su llegada a esta diócesis, ha dado gran importancia a la celebración de la misa crismal, celebrándola en las diversas comunidades parroquiales. Ha promovido la pastoral de la santidad y también nos ha dejado y sigue dejando un importante legado literario en todos los libros, artículos, homilías y mensajes que nos hablan de su quehacer teológico y pastoral. ¿Dónde estamos? Después de haber dado un recorrido por la historia eclesiástica del Táchira y poder puntualizar algunos aspectos de la diócesis desde su fundación, se puede decir que estamos en un momento muy importante y sólido, no solo en la parte histórica, sino también en el ámbito teológico y pastoral, pues Dios ha tenido a bien bendecirnos con los pastores que ha colocado al frente de nuestra diócesis de San Cristóbal, pero también con la fe de su gente,
y un presbiterio en su mayoría nativos del Táchira, que han sabido anunciar el Evangelio y llegar a todas las parroquias y comunidades del Táchira, trabajando y dando lo mejor de sí en la construcción del reino de Dios. Tanto los obispos como los sacerdotes han sido grandes hombres de Dios que han asumido la vocación sacerdotal con celo apostólico, y esto nos lleva a tener en la actualidad una iglesia enraizada concretamente en la fe de su pueblo, como también en la práctica de la caridad y visionaria con gran sentido de esperanza. Es necesario hacer notar que las congregaciones religiosas en sus distintas ramas han aportado inmensamente en la formación de nuestro pueblo, como también en la formación de los futuros sacerdotes. Los carismas de cada una de las congregaciones religiosas no nos han hecho ver una iglesia aislada, todo lo contrario, una iglesia unida y en comunión, pues el carisma propio de cada uno ha sido una riqueza teológica y pastoral en el acontecer de nuestra iglesia local. Ahora bien, también debo decirles que el pueblo de Dios que está en nuestras parroquias y comunidades nos han dado ejemplo de fe, amor a Dios y a la iglesia, trabajo abnegado por el reino y luchas llenas de sacrificio, humildad y nobleza. Los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas nos hemos nutrido con el ejemplo que hemos recibido de los feligreses de nuestras comunidades parroquiales. Es así como podemos decir que los grandes hitos que han marcado nuestra iglesia local están fundados en los siguientes aspectos: la fe, el amor y la esperanza del pueblo de Dios que peregrina en el Táchira, quienes con su nobleza, trabajo y sacrificio han sido luz iluminadora en nuestro acontecer diocesano. El que Dios haya premiado con grandes pastores a nuestra diócesis de San Cristóbal, los 5 obispos que en su mayoría, sin ser del Táchira, se han enraizado en la fe y cultura de nuestro pueblo. Han sabido llevar con prudencia y sabiduría los destinos de nuestra diócesis. En la actualidad estamos muy agradecidos con Dios y con nuestros obispos porque nos han enseñado no solo a ser, sino también a ser iglesia. El nutrido grupo de sacerdotes que Dios en su infinito amor ha llamado y colocado en su viña, la gran mayoría oriundos de nuestro estado Táchira, quienes han sido ejemplo de trabajo, fe, amor y dedicación total a la vida eclesial de la iglesia fundada por Jesucristo con profundo celo apostólico. La cantidad de congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, que han venido como misioneros y han formado en nuestras comunidades desde sus carismas el amor a Dios y al prójimo en clave de comunión y participación desde el Evangelio. El pueblo de Dios que peregrina en nuestra iglesia local ha sido un ejemplo de fe, esperanza y caridad para con el ser y quehacer de la iglesia. La apertura de corazón, el sentido de pertenencia y el caminar juntos a sus pastores, obispos, sacerdotes y coordinadores de las comunidades, quienes han sido pilares fundamentales en la construcción del reino de Dios. Las familias siguen siendo ejemplo de la presencia de Dios en sus hogares y transmitido a la iglesia a través del ejemplo y el testimonio de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que aman a la iglesia y son punto de referencia en nuestras comunidades parroquiales. Las instituciones educativas y sociales, en su gran mayoría, muestran signo de apertura y participación en la vida de la iglesia, cada una con su misión y visión, pero profesando la fe en Dios, creador del universo. Los jóvenes siempre han manifestado el deseo de trabajar en la iglesia y por la iglesia. Esto ha llevado a cobijarlos en las diferentes expresiones de los grupos juveniles y de los trabajos que la iglesia ha tenido a bien colocar en las manos de aquellos que, convencidos de su papel protagónico en la sociedad, son capaces de responder a los desafíos que se les presentan. Desde el aprendizaje adquirido en la iglesia y que han significado punto de referencia y participación para otros jóvenes, han escuchado la voz de aquellos que los invitan a seguir adelante. Los niños y adolescentes
son en la actualidad clave importante para la Iglesia. Pues las diferentes acciones de la Iglesia en la formación de los niños y adolescentes han llevado a ser más fuerte la formación catequética y misionera en las comunidades parroquiales. Ellos sienten con gratitud la participación que la Iglesia les ha permitido realizar en los diferentes espacios eclesiales. El desarrollo del trabajo eclesiástico en la diócesis El desarrollo del trabajo eclesiástico en la diócesis ha estado marcado por una serie de actividades que han sido el punto de referencia para tener en la actualidad una diócesis bien fundamentada, sólida y visionaria hacia el futuro. Las actividades realizadas y que hacen que la Iglesia en el Táchira se renueve en espíritu y verdad, en clave de comunión y participación, son las siguientes: el trabajo abnegado de los obispos, sacerdotes, seminaristas y pueblo de Dios. Las visitas pastorales que llevan al encuentro para conocer y crecer en la fe de los hijos de Dios. Los departamentos de pastoral que conducen a colocar en manos de agentes de pastoral las líneas de acción que deben seguir en la evangelización. La creación de parroquias, en la actualidad 93 parroquias y 7 vicarías parroquiales, y también de las vicarías episcopales que prestan un servicio más cercano y adecuado a las comunidades, implementándose el proyecto Iglesia Participativa Comunidad de Comunidades, donde se crean las comunidades de base en todos los sectores de la parroquia. La realización de 2 sínodos diocesanos que han marcado el camino a seguir en todas las áreas de la pastoral. Los congresos que se han realizado, Congreso Mariano, vocacional, histórico, que han marcado el hilo conductor de la fe e historia del Táchira. La promoción y oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La formación integral y permanente del clero. La formación del laicado y la delegación de algunas responsabilidades. La creación en las parroquias de los órganos administrativos y consultivos, como son el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y el Consejo de Pastoral Parroquial, como coordinadores de los distintos departamentos de la pastoral. La consolidación de la pastoral juvenil e infancia misionera. El fortalecimiento de las distintas pastorales, familiar, educativa, misionera, juvenil, social, de migración e inmigración. La opción por los más alejados y marginados de la sociedad. El encuentro con personas de otros credos. Las cercanías a las autoridades civiles y militares, quienes tienen la misión de llevar adelante la dirección de las instituciones y la gobernabilidad del país. El fortalecimiento de las instituciones educativas y de formación. La Universidad Católica, que ha servido de apoyo en la formación integral de la colectividad, teniendo muy presente la doctrina social de la Iglesia. Hoy la Universidad Católica es reconocida por la Santa Sede como Universidad Católica. El Seminario Santo Tomás de Aquino, con las etapas de formación, Seminario Menor y Seminario Mayor, anclado en la formación del proyecto educativo del seminario, punto de referencia para la realización de las ratios fundamentales que traza las claves necesarias para la formación de los futuros sacerdotes en la Iglesia actual. El ámbito misionero, que desde los inicios de la diócesis ha estado latente en el presbiterio, hoy se sigue haciendo realidad con hechos muy particulares en la ayuda a otras diócesis dentro y fuera del país. El compromiso que la Santa Sede ha pedido
a la diócesis de llevar adelante la misión en el Vicariato Apostólico de Caroní, las diferentes expresiones de solidaridad con el pueblo que sufre, que está marginado o que ha sido desplazado y ya anda errante buscando mejor calidad de vida, la consolidación de los diferentes medios de comunicación que nos han ayudado a llevar a tantas comunidades con la celebración de la Eucaristía y la proclamación del Evangelio para cuidar, proteger y acompañar al pueblo de Dios en sus expresiones de fe y animar el trabajo apostólico en las distintas comunidades. La creación del Departamento de Formación para el Diaconado Permanente, expresión nueva en la diócesis. La creación de fundaciones que ayudan al sostenimiento del Seminario Santo Tomás de Aquino, la Fundación Amigos del Seminario, la Fundación San Rafael y el Departamento de Becas y Ayuda a los Seminaristas de Bajos Recursos Económicos. De igual manera, con las comunidades religiosas se ha vivido una experiencia muy significativa, ya que han contribuido en la fe de nuestros pueblos. En la actualidad, contamos con un número significativo de congregaciones masculinas y femeninas, pero también con algunas casas de formación, como son el Seminario Franciscano, Agustino, Mercedario, Carmelita, Dominico y Oblatos. De la misma manera reconocemos el regalo de Dios a través de las congregaciones de vida contemplativa, como son los monasterios de clausura de las hermanas carmelitas en Rubio y Paramillo, las redentoristas en San Cristóbal y los monjes camagdulenses en Pregonero. La elevación de algunos templos parroquiales a la categoría de santuarios y basílica, la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación en Táriba y la del Espíritu Santo en Arita, el Santuario del Santo Cristo de los Milagros y del Rostro Sereno en Arita, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en San Cristóbal, San Antonio de Padua en San Antonio del Táchira y San Pablo Apóstol en Coloncito. También el crecimiento de la fe y devoción a los patronos del Táchira, el Santo Cristo de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación. Dicha fe y devoción se han manifestado en el crecimiento de las multitudinarias peregrinaciones. La promoción de la pastoral de la santidad, teniendo en la actualidad a los siervos de Dios, María Israel Bogotá Vaquero, religiosa, Medarda Piñero, laica, Tomás Antonio San Miguel, obispo, Madre Lucía, religiosa, Martín Martínez Monsalve, sacerdote, Lucio León Cárdenas, laico, y la niña Amanda Ruiz. También es importante señalar que a lo largo de la historia de nuestra diócesis, el Señor ha tenido a bien elegir entre los sacerdotes a algunos para el orden del episcopado, quienes han prestado su servicio apostólico en diferentes diócesis del país y fuera de Venezuela. Entre ellos tenemos, antes de la fundación de la diócesis, a Monseñor Gregorio Jaime de Pastrana, hijo de Táriba. Después de la fundación de la diócesis, a Monseñor Acacio Chacón Guerra, de Lobatera, Monseñor Rafael Ángel González Ramírez, Monseñor Antonio Ignacio Camargo y Monseñor José Hernán Sánchez Porras, de Palmira. Monseñor José Rincón Bonilla, de Táriba, Monseñor Domingo Roa Pérez, del Cobre, Monseñor José Rafael Pulido Méndez, de Capacho, Monseñor Miguel Antonio Salas y Monseñor Francisco Gerardo Escalante Molina, de La Grita, Monseñor José León Rojas Chaparro y Monseñor Jorge Aníbal Quintero Chacón, de Queniquea, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, de Cordero, Monseñor Antonio Arellano Durán y Monseñor Alejandro Figueroa Medina, de San Juan de Colón, Monseñor Pedro Nicolás Bermúdez Villamizar, de Rubio, Monseñor Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas, del Valle Capacho, Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales y este servidor, de Pregonero. Todo esto ha hecho la diócesis de San Cristóbal una iglesia con bases propias y sólidas, que la ha conducido a ser protagonista en las demás diócesis de Venezuela. Ha ido brillando con el legado que hemos recibido a través de la historia eclesiástica, teológica y pastoral de tantos hijos que han abrazado la misión que Dios le ha encomendado
y han hecho brillar la comunión y participación en la construcción del reino de Dios. ¿Cuál es la iglesia que queremos para los próximos años? La iglesia que queremos para los próximos años debe estar marcada por los grandes hitos que la misma iglesia nos pide hoy. Renovación en espíritu y verdad, comunión y participación, camino en clave sinodal. Para darle respuesta a estos grandes aspectos de la vida de la iglesia, hoy se hace necesaria la promoción de una auténtica renovación del pueblo de Dios que tenga que ver con la vida teológica, pastoral, sacramental y vivencial de la feligresía. Al cumplir el centenario de la fundación de la iglesia local, se nos propone una ruta a seguir para celebrar tan gran acontecimiento, pero también para colocar las bases que se necesitan en la renovación de la iglesia, sin dejar a un lado el legado recibido en estos 100 años de fructífera labor y trabajo apostólico en la evangelización de nuestros pueblos. Todos los acontecimientos que hemos vivido nos han dejado un camino a seguir, y si aprovechamos la oportunidad, podemos seguir siendo la luz de Cristo que ilumina el camino del pueblo de Dios en nuestra iglesia del Táchira. Por tal motivo, el camino a seguir en la celebración del centenario está marcado por las siguientes actividades: una carta pastoral que nos invita a la celebración de los 100 años, una exposición itinerante de la vida de la iglesia en el Táchira, encender el cirio de los 100 años y unirnos al sínodo de la sinodalidad en la Iglesia Universal. Se realizarán jornadas penitenciales, como también el encuentro de los jóvenes con el obispo y con la vida consagrada. En el día de hoy, 20 de enero, comenzamos el Congreso del Centenario con el fin de realizar una reflexión teológica pastoral sobre la vida y acción evangelizadora de esta iglesia particular de San Cristóbal, teniendo como objetivo desarrollar un proceso para conocer, profundizar, reflexionar, evaluar, proyectar y soñar el ser y quehacer de la vida y acción evangelizadora de la iglesia local que peregrina en el Táchira, tanto en el presente como en el futuro cercano. De igual manera, se realizarán visitas pastorales a las distintas vicarías para el encuentro con la feligresía de cada parroquia y comunidades de la diócesis. De la misma forma, se realizarán jornadas de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, como también jornadas con los seminaristas, con los catequistas y agentes de pastoral, jornadas con las familias y jornadas marianas. También se realizarán jornadas y retiros espirituales con los sacerdotes. En el mes de agosto se realizarán las peregrinaciones para festejar la celebración de los patronos del Táchira, la Virgen de la Consolación y el Santo Cristo de Larita. Para el mes de octubre se inaugurará el tercer sínodo diocesano con el fin de hacer una reflexión teológica pastoral sobre el segundo sínodo y poder fortalecer las líneas teológicas pastorales que nos invitan a una iglesia en salida que se prepara para unos años venideros con visión de futuro, fortaleciendo la fe de nuestro pueblo. Hacia el mes de noviembre, todas las parroquias tendrán la oportunidad de realizar las asambleas vicariales y parroquiales, donde se colocará muy en alto la comunión y participación de todos los fieles y grupos de apostolado de las distintas comunidades eclesiales. Todas estas actividades buscan mantener la fe, la religiosidad y el sentido de iglesia y pertenencia de todo el pueblo de Dios en nuestra diócesis, pero busca crear espacios donde todos puedan entrar en comunión y participación, tan importante en estos momentos aciagos por los que atraviesa el ser humano y su dignidad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, expone: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Fin de la cita. Como pueblo de Dios, debemos dar respuestas a los muchos problemas y dificultades que hoy se encuentran en los diferentes espacios de la sociedad y en el acontecer diario de la vida, pero no lo podemos hacer desde el aislamiento. La renovación del pueblo de Dios en espíritu y verdad es el llamado que esta iglesia centenaria,
unida a la Iglesia Universal, nos sigue invitando. Caminar con Dios significa marchar a su lado en unidad y en fe mientras atraviesa la jornada de la vida. Estar en Dios y seguir sus consejos nos ayudará a caminar por las sendas correctas. Para esto es necesario renovarse en espíritu y verdad, partiendo de la adoración a Dios, como nos lo recuerda las Sagradas Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los vacíos de nuestra vida, el desaliento, la tristeza que poco a poco embarga nuestro ser, el martirio de las enemistades, la falta de comprensión y perdón con los demás y el miedo son productos de no comprender y hacer qué es lo que quiere enseñarnos Jesús con esas palabras. Jesús dijo que amar a Dios de esa manera debe ser lo más importante en esta vida, por encima de nuestras posesiones, logros y responsabilidades. Y entre más nos alejemos de esa instrucción de Jesús, menos cerca estaremos de su perfecta voluntad y más atormentado será nuestro cotidiano vivir. La Iglesia nos está invitando a crecer en la comunión y la participación con Dios y con nuestros hermanos. La participación y comunión implica unión de personas que se reúnen o congregan en un mismo espíritu. Esta comunión se hace en la fe, en el diálogo con Dios y de Dios con nosotros a través de la oración y en la vida sacramental. En otras palabras, seguir a Jesús es entregarse a totalidad a Él y a los demás. Entregarse desde el amor auténtico al servicio total e ilimitado. Es entregarse al servicio de Jesús y por tanto al servicio de aquellos donde mejor está representado y encarnado. En los más débiles, los más frágiles, los cansados, oprimidos, enfermos, desbaratados, desarmonizados, aquellos más desamparados por todos, los perturbados, confundidos, perdidos en el mundo, los pecadores, los rechazados por la sociedad, los que no saben, los que no se cuenta para nadie, los tristes, los pequeños, los vulnerables. Esos son nuestros hermanos privilegiados y amados por el Señor, y son las personas a las que les debemos la vida, al servicio de quienes nos debemos entregar totalmente, como fruto de nuestra oración y amor que nos lleva a seguir a Jesús en cada uno de ellos. Esta es la esencia de nuestra vida y nuestro seguimiento al Señor. Dicho de otra manera, nosotros somos una partecita del cuerpo de Cristo y trabajamos por Él, sirviéndolo en lo más necesitados. Esto es lo que llamamos comunión y participación. La comunión es la tarea de entrar en profunda solidaridad con los demás, teniendo como modelo al Padre, que en Jesús se hace uno con la humanidad. Dios entra a formar parte de la vida humana y su condición de fragilidad a través de Jesús. A través de Jesús, Dios toca la vida de los hombres y los hombres entramos en contacto directo con Dios. Jesús nos enseña con su vida y su actitud a vivir la comunión, echándose encima el pecado y la realidad del otro, de cada uno. Jesús samaritano, Jesús buen pastor, son imágenes muy bellas que expresan el hondo significado de lo que es vivir en comunión y vivir la comunión, lo que es participar en la construcción del reino de Dios. Es hacerse solidario con todos, lo que implica apropiarme del peso del otro y llevarlo sobre mis hombros, sobre mi vida. Es responsabilizarme del problema, de la dificultad del hermano, como si fuera mía, o mejor, haciéndola mía. Por tanto, comulgar es levantar sobre mis hombros el peso de la fragilidad, de la debilidad ajena, viviendo en comunión con las personas más vulnerables de la sociedad. La participación es el don de sí mismo a los demás, donarse a totalidad sin conservar nada para sí. Es mucho más que dar cosas, dinero, ayuda exterior que nada me implican, como por ejemplo dar limosna, participar
es algo mucho más profundo. Es salir permanentemente de mí mismo para donarme ininterrumpidamente a los demás, como lo hace Dios, en cuya esencia misma está el donarse infinitamente e ininterrumpidamente. Por eso, su acción es eminentemente creadora. Dios crea dándose, y en la medida en que se dona, es creador. Nos invita a nosotros a ser creadores como Él de manera permanente, pues nuestra misión es prolongar su obra en el mundo. Somos seres en creación permanente y por tanto en donación permanente, en salida hacia los demás, como afirma el Papa Francisco definiendo lo que es ser cristiano, un ser en salida. De allí que Dios nos regala unos carismas para que cumplamos esta misión, y esos carismas son para entregarlos. Si no se entregan, son como semillas que no se siembran, semillas muertas, carismas muertos. Si no se entregan, es lo mismo que si no existieran. Carisma que no se ejerce ni se entrega es carisma que no existe. Es decir, el carisma va existiendo en la medida en que se va ejerciendo. Nuestro carisma como sacerdotes diocesanos es la caridad pastoral. Por eso nosotros no somos cristianos de una vez para siempre, sino que vamos siendo cristianos, vamos siendo discípulos del Señor y seguidores suyos en una dinámica creciente y siempre activa. Porque el cristianismo es vida, experiencia, y no un conjunto de dogmas y doctrinas que se aprenden y repiten de memoria. Podríamos saber de memoria el Evangelio y no ser cristianos. Podríamos participar de todas las Eucaristías y sacramentos y no ser cristianos. Se es cristiano dándose como Jesús, creando como el Padre cada día. La participación hace que pongamos al servicio de los demás nuestro carisma para suplir los vacíos y fragilidades de los demás. La encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco nos recuerda: la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Fin de la cita. Ante esto, debemos entrar en comunión con los hermanos y participar de toda su realidad, llevando sobre nuestra espalda el peso de los demás, pero llevándolo con fe y amor, con conciencia de ser iglesia. Amar a la iglesia en los hermanos. Participar implica dar todo lo que somos y tenemos, vivir en función de los demás, como lo hizo siempre Jesús y lo sigue haciendo. Es maravilloso tomar conciencia de que soy un don de Dios para los otros. Soy don para ser dado y no retenido. No nos pertenecemos, somos don que vive en función de darse, de crear, de amar. Don que se comunica y al comunicarse crece y se multiplica. Cuando un carisma se da, crece y se perfecciona. La caridad crece con ser comunicada, afirmaba Santa Teresa. Por eso, el pecado es retener el don, la vida, acumular, no dejar fluir, frustrar el desarrollo y crecimiento de nuestro ser, que es don permanente que se entrega y se gasta y se consume, a la vez que recibe nueva vida. Ser cristiano es vivir en actitud de comunión y participación, actitud de amor ilimitado. Es tomar conciencia de que somos seres creados para los demás, para vivir eucarísticamente, para como Jesús partirnos y repartirnos hasta quedar en nada, hasta morir de amor. Jesús se vació de sí mismo hasta el extremo, nada retuvo para sí, todo lo entregó hasta su propio espíritu. El hombre nuevo es un hombre comunitario, vive en comunión con Dios y con los hermanos. Sin comunión no hay hombre nuevo. La comunión es el signo distintivo del cristiano y la realización del mayor de los mandamientos. Os doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La señal por los que lo van a reconocer es que son mis discípulos. El Concilio Plenario de Venezuela, en el documento La comunión en la vida de la Iglesia, afirma: la Iglesia, cuya unidad y comunión se fundamenta en el misterio trinitario,
tiene una meta peculiar y específica que el Concilio Vaticano II sintetiza con una expresión de la Iglesia primitiva: ser un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la razón de su existir, este es el objetivo que debe proseguir, esta es la meta que le espera. Esa comunión entre sus seguidores será el signo de la credibilidad de su misión: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De aquí la invitación que el Papa Francisco nos hace en clave sinodal a caminar juntos para realzar la misión de la Iglesia en salida, que tanto el Papa nos ha invitado. La centralidad del sínodo es por una Iglesia sinodal en comunión, participación y misión. La sinodalidad, el caminar junto, es un punto fundamental para el Papa Francisco, quien ha manifestado muchas veces la importancia de que el obispo de Roma, los obispos, los pastores, los religiosos y el conjunto de los bautizados laicos avancen juntos y de la mano. Sigue diciendo el Papa: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El pueblo de Dios debe estar convencido que el camino sinodal nos conduce a hacer luz en la Iglesia y poder irradiar, anunciar y vivir el Evangelio en todas las comunidades. Por tal motivo, la finalidad del sínodo es la de escuchar a toda la Iglesia y encontrar métodos que nos ayuden a mantenernos en comunión y participación con Dios y con el pueblo de Dios. A este respecto, la encíclica Fratelli Tutti nos dice: el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro, el aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Salir y caminar juntos es la consigna para ser seguidores del Señor, pero no sin antes haber entrado dentro de sí, de tal manera que lo que sale de nosotros sea siempre fruto de la oración, de la contemplación, del encuentro, la escucha y el discernimiento íntimo y amoroso con el Señor y con nuestros hermanos. Por eso podemos afirmar que existe lo que está sucediendo, lo que acontece, lo que está saliendo y está en movimiento, lo que se va entregando, lo que se va convirtiendo en experiencia, que es salir de sí para encontrarse con la realidad. Esta es la razón por la que dice el Evangelio en la parábola de los talentos, que aquel a quien se le dieron los talentos y no los puso en práctica, se le quitarán y se le dará al que tenía más talentos y los puso en movimiento, en ejercicio de producción, de donación y de entrega. Todo don de Dios que se guarda y no se pone a funcionar se atrofia, deja de existir, se frustra y no cumple su misión. De esto tendremos que dar cuenta al Señor de los talentos que nos confió para hacerlos producir. El pecado frustra la esencia del ser humano, lo lleva a retener, a guardar, a codiciar, a vivir para sí y no para la misión para la que fue creado, que es la de amar y servir, donarse, entregarse, crear con el Padre. Se da la batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo, como nos lo enseña San Pablo. Son dos fuerzas encontradas, una fuerza que nos lleva a retener de manera egoísta y la otra que nos lanza a donarnos, a amar sin límites. El Espíritu del Señor nos ayuda a optar por obrar evangélicamente, sujetando al hombre viejo y abriendo todas las compuertas para que el hombre nuevo surja con potencia y como signo de la presencia del Señor, que hace posible que donde abundó el mal, sobreabunde el bien. El hombre nuevo debe estar marcado por la comunión con Dios, la fraternidad con los hermanos, la unidad con la Iglesia y la participación en ella. La Santísima Trinidad no solo es el origen de toda comunión, sino también el modelo único.
Por eso, a Él tenemos que remontarnos si queremos llegar a una comprensión más completa y profunda de lo que es la comunión eclesial. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la comunión recíproca. Coexisten desde toda la eternidad. Nadie es anterior ni posterior, ni superior ni inferior al otro. Cada persona envuelve a las otras. Todas se interpretan mutuamente y moran unas en otras. Todo es de todos, todos son de todos y todos son para el ser humano. Para concluir, doy gracias a Dios por todo su amor para con nuestra noble diócesis de San Cristóbal. Los invito a estar en comunión y participación para celebrar los 100 años de nuestra diócesis y fortalecer la iglesia que queremos para los años venideros. Todo ello nos lleva a caminar juntos en espíritu y verdad, teniendo actitud de conversión y renovación en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Es así como transmitiremos el camino que el Papa Francisco nos invita a recorrer en 5 pasos muy importantes: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Por lo tanto, no tengan miedo de abrir las puertas del corazón a Cristo y salir al encuentro de los más necesitados de la sociedad, pues quien nos llamó a esta tarea es Dios y Él nunca nos dejará solos. Que el Santo Cristo de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación, patronos del Táchira, nos bendigan y acompañen siempre en este caminar juntos en espíritu y verdad. Laus Deo. Agradecemos a su excelencia, Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de esta diócesis de San Cristóbal. Ya para finalizar la apertura de este Congreso del Centenario, haremos entrega de reconocimiento a su excelencia a cargo del Coordinador General del Congreso. Finalmente, invitarlos a todos ustedes a dar inicio a este Congreso del Centenario con el desarrollo del primer capítulo del Congreso el próximo 25 de enero del presente año en las instalaciones del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino en Palmira, municipio Guásimos. Un agradecimiento a todas las autoridades civiles, militares, a todo el presbiterio Seminario Santo Tomás de Aquino y a todos los que estuvieron acompañándonos en esta lección magistral. Feliz tarde para todos.